El origen de nuestra ciudad, saber un poco más de las culturas que se asentaron en el territorio, cómo trabajaban la tierra o qué estilo de vida tenían, lo encontramos en el Museo Arqueológico de Jerez. Una institución que ha tenido luces y sombras, que ha estado en el letargo durante años, resurgiendo en varias ocasiones. Al frente de ella, desde hace 3 décadas, está Rosalía González, una mujer decidida, que ha liderado la batalla de preservar la historia de nuestra ciudad, que se ha enfrentado a las máquinas del boom inmobiliario, que ha trabajado incansablemente por sacar a la luz los secretos que se esconden bajo tierra y que nos ha dado la oportunidad de saber cómo éramos hace cientos de años. Aunque se ha dedicado a la gestión de museos, su alma de arqueóloga no olvida el trabajo de campo. Tocar la tierra, pasar horas agachada bajo el cielo o imaginar cómo sería la persona que ha elaborado o utilizado aquello que descubre. Algo que ella misma define como realización humana. En mi casa mi padre era muy aficionado a la historia y había muchos libros de historia. Y eso era algo que yo llevaba. De hecho, cuando empecé la carrera de historia general. Pero tuve un profesor en la Universidad de Salamanca, Javier Fortea, ya fallecido, que fue catedrático de la Universidad de Oviedo, que me abrió los ojos a las posibilidades que tenía la arqueología. Y entonces, a partir de entonces dije, yo quiero eso. Y bueno, pues en mi casa no es que económicamente estuviéramos muy sueltos, con lo cual mis padres me dijeron, en Salamanca tienes universidad, con lo cual si te quieres ir a Madrid has de buscarte cómo sobrevivir. Y allí me lancé yo y me fui a Madrid trabajando y estudiando y hacer la especialidad, efectivamente. Y ya ahí pues empezó todo mi camino. Podía haber llegado a Jerez o podía haber llegado a otro sitio de Andalucía. Yo hice, aunque nací en Salamanca y estudié los años de comunes que se estudiaban entonces, los 3 primeros años de historia general en Salamanca, yo quería hacer la especialidad de arqueología. Entonces me fui a hacer la especialidad a Madrid, a la Autónoma. Y en Madrid coincidí sobre todo con el profesor Ruiz Mata, que fue profesor mío en cuarto de carrera, y empecé a trabajar con él temas de arqueología. Él evidentemente trabajaba en Andalucía, pero es que la arqueología es importante en todas las regiones, pero es que en Andalucía es mucho más importante. Entonces, si hay un sitio donde hay que beber vino es en Jerez, pero si hay un sitio donde hay que trabajar la arqueología es en Andalucía. Y en este caso, bueno, yo vine primero a Huelva, vine primero al monte, a las excavaciones en San Bartolomé de Almonte, después vine al puerto, las excavaciones del castillo de Doña Blanca en las primeras campañas, y estando en Doña Blanca pues me ofrecieron la posibilidad de venirme aquí a Jerez. Y entonces, bueno, pues me vine aquí y aquí estoy y aquí sigo y aquí seguiré. El Museo Arqueológico de Jerez tiene una historia muy larga, con un recorrido de luces y sombras, porque se trata del primer depósito municipal de antigüedades del que se tiene constancia en Andalucía, estamos hablando del siglo XVIII. Pero tuvo un siglo XIX muy oscuro. Se empezaron en el siglo XVIII, se empezaron a acumular en lo que es el pórtico del actual Cabildo Viejo, en la Plaza de la Asunción, se empezaron a acumular toda una serie de piezas de interés arqueológico desde el punto de vista de aras, de otra serie de piezas que estaban distribuidas por determinados sitios de la ciudad y que se había llamado la atención sobre ellas. En el XIX
se depositan allí en el pórtico, y en el XIX parece que algunas de ellas, o muchas de ellas, se pierden. Pero finalizando el siglo XIX vuelve otra vez una concienciación ciudadana acerca de los temas arqueológicos, de la protección del patrimonio, de la recuperación, con un concepto de coleccionismo, que era el concepto que existía en ese momento, que hoy lo vemos muy desfasado, pero que en aquel momento, y los orígenes de los museos, obviamente... Incluso muchos de ellos privados, ¿no? Exactamente, son colecciones, el origen de ellos está en el coleccionismo. Entonces, coincidiendo con la apertura de la Biblioteca Central, que se inaugura en las instalaciones del Cabildo Viejo, se adjunta lo que se llamó el Depósito Arqueológico Municipal. Y allí empiezan a depositarse pues determinadas piezas que vienen de obras de la ciudad, del arquitecto Esteve, que fue familia de Manuel Esteve, luego el director, de cosas que iban saliendo en mesas de asta, que se iban donando, en fin. Aquello empieza a incrementarse, y de hecho Mariano Pescador y Gutiérrez del Valle, que fue archivero municipal, en 1916 publica un folletito donde cataloga 45 piezas que entonces tenía aquel depósito. Van pasando los años y bueno, hay un hecho bastante singular, que es cuando apareció el jarrón de la Cartuja, lo que aquí se conoce como el jarrón de la Cartuja, que está en el Museo Arqueológico Nacional, que es una ánfora nazarí de los jarrones de la Alhambra, del tipo de jarrones de la Alhambra, que apareció en las bóvedas cuando se estaba haciendo la restauración de la Cartuja. Cuando aparece, pues se deposita en dependencias municipales. Ese ánfora aparece en el año 1927. Esa ánfora es solicitada para que forme parte de la exposición iberoamericana del 29 de Sevilla. Sí. Y el ayuntamiento la cede y se expone en Sevilla. Y estando en Sevilla hay una orden ministerial por la cual se obliga a que vaya a Madrid, a que vaya al Museo Arqueológico Nacional, donde ingresa. Por desgracia, los jerezanos funcionamos así. No le hacemos caso a las cosas, y cuando esas cosas se llaman desde otro lado, se reclaman desde otro lado o nos las quitan, y entonces nos ponemos la mano, nos echamos la mano a la cabeza. Y efectivamente se creó un ambiente de que hay que ver el ánfora de Cartuja, nuestra historia, no sé qué, no sé cuándo. Por lo que no es baladí ni es inocente el que en el año 31 ingresara Manuel Esteve Guerrero a dirigir la biblioteca. Entonces el archivo lo llevaba otro archivero, y el depósito arqueológico. No es baladí. Había que poner una persona con una sensibilización hacia estos temas para empezar a proteger. Manuel Esteve Guerrero es un personaje que yo creo que todavía la ciudad no lo ha reivindicado con la importancia que tuvo. Él estaba formado en historia antigua, había estudiado algunos cursos de derecho, y él saca la plaza de bibliotecario del ayuntamiento. Pero él uno de sus grandes pasiones es la arqueología. Entonces no se estudiaba arqueología, entonces no había especialidad de arqueología, era filosofía. Y como tenía bajo su cargo, junto con la biblioteca, el depósito arqueológico, empieza a organizar aquel depósito. Él, de hecho, dice en sus diarios y en sus escritos que aquel depósito estaba tan desorganizado que que era imposible ponerlo al público, y había que abrirlo al público. Lo organiza, lo dota de un reglamento interno y lo abre al público como colección arqueológica municipal. Aquella inicial colección empieza a incrementarse con los primeros trabajos de campo de Esteve, que fueron en el Cortijo de Alcántara, que está expuesto todo lo que es los materiales procedentes de la recuperación que hizo del Cortijo de Alcántara. Empieza a sensibilizar a los ciudadanos para que donen piezas que tenían en sus cortijos, en sus fincas, en fin, este tipo de cosas. Y un punto muy importante fue la donación por el Marqués de Torres Soto de unas piezas que habían aparecido en el siglo XIX en mesas de asta cuando se estaba haciendo la carretera Jerez-Trebujena, sí, que son el togado masculino, el león ibero-romano que está abajo en el museo, los bloques de piedra con epigrafía correspondientes a la muralla y la cabeza del varón romana. Él consigue
que de mesas de asta. Bueno, hubo ahí un debate también muy importante en ese momento de que se estaba formando el Museo de Cádiz, de que se fueran a Cádiz, y el marqués de Torre Soto la lleva a su finca del Altillo y se quedan en la finca del Altillo, y Esteve consigue que se donen esas piezas e ingresen también en el museo. Entonces aquella colección como que iba tomando cada vez más cuerpo. Pero además Esteve es nombrado comisario local de excavaciones arqueológicas y empieza las excavaciones en mesas de asta. Las excavaciones en mesas de asta, que vistas desde nuestra perspectiva actual son meros sondeos, en aquel momento aportaron un volumen muy importante de materiales de época islámica. De hecho ahí tenemos materiales islámicos de mesas de asta, que es una cosa que hay que reivindicar a favor de Esteve, como esos materiales y esos niveles correspondientes a época hispano-musulmana los trató con igual mismo que si fueran anteriores, que en esa época no se hacía, de época romana, de época prerromana y de época tartésica y prehistoria reciente. Fueron 5 campañas de excavación, unas de mayor dimensión, otras de menor dimensión, pero aportaron también un volumen muy importante de materiales que se depositan en aquella colección arqueológica. Y entonces empieza a, bueno, junto con la aparición evidentemente del casco griego, que también es un punto importante, ya la colección empieza a conocerse a nivel nacional, a conocerse a nivel internacional, y él consigue que en el año 62 se convierta y pase de colección a museo. Y a partir del año 62, por orden ministerial, se convierte en museo arqueológico municipal. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que durante todos estos años siempre estuvo en el mismo sitio, en el mismo emplazamiento, y bueno, las tendencias en museología, en museografía iban cambiando. Esteve fue consciente de ello porque en sus escritos lo deja. Él peleó en los últimos años de su vida laboral, peleó por un nuevo edificio, peleó por cambiar, pero no llegó. Y poco después de su jubilación, en el año 75, el museo se cierra al público. ¿Y todo ese material queda dónde? Pues todo ese material queda en lo que hoy es la zona noble del Cabildo, pero Hay guardado. hay guardado, efectivamente. Digamos almacenado, no expuesto al público ni nada de eso. Efectivamente, hay guardado. Entonces, cuando comienzan las obras del nuevo ayuntamiento, es necesario que todo eso salga de allí, porque de allí salía la biblioteca, de allí salía el museo y de allí salía el archivo, porque las nuevas dependencias municipales del ayuntamiento, la zona noble, iba a volver a ser ayuntamiento. Sí. ¿Ok? Entonces empiezan las obras. Y una vez empiezan las obras, aquello estaba en cajas y aquello había que darle salida de alguna manera. Y en ese momento es cuando, bueno, pues me aparezco yo. Yo cuando llegué, pues lo que me encontré fue todo el material en cajas, de una manera, bueno, un poco, llamémosle, un poco ortodoxa, en una habitación. Y ¿sin archivar? ¿Sin identificar cada pieza? Hombre, ¿Algo de información había? Estaba el libro de registro de Esteve. Esteve era muy detallista, en ese sentido fue de mucha ayuda, pero claro, aquello había que ver qué había, qué no había, porque yo cuando llegué pues era lo que es una obra, albañiles por aquí, albañiles por allá, pasando por delante, esta caja que hace aquí, esto que no hace aquí, y bueno, pues ahí había que empezar a pensar en un edificio, había que empezar a pensar, a conocer bien los materiales. Hombre, yo había
piezas del museo que conocía porque en los estudios de arqueología determinadas piezas que se conservan aquí, caso del casco, caso del ídolo, caso de la cabeza masculina romana, caso de las piezas que había publicado Emeterio Cuadrado de época protohistórica, aparecían sistemáticamente en los estudios sobre prehistoria, sobre protohistoria, o sea que yo había material que conocía, pero mucho otro material no conocía. Cuando Esteve deja el museo, libro de registro constan 600 y pico piezas, de aquellas 45 que teníamos inicialmente en el 16 de Mariano Pescador y Gutiérrez del Valle. Entonces, a partir de ahí, pues había que empezar primero a buscar un edificio, ver qué edificio podía reunir unas características para poder acometer pues lo que las normativas y las recomendaciones de carácter internacional tienen, las tareas que tienen encomendadas los museos, que son pues conservación, documentación, investigación y difusión. Estamos hablando ya de los años 80, o sea, ya el tema había empezado a cambiar, aquel coleccionismo estaba empezando a superarse. Estos 4 pilares, estos cuatro patas, son imprescindibles para que una institución se llame museo. Hoy vemos muchos museos de muchas cosas, el museo del jamón, el museo de no sé qué, el museo del sombrero. Vamos a ver, son colecciones que yo... ni mejores ni peores. Puede haber colecciones fantásticas y museos de desastre, pero son colecciones o son centros de interpretación o son parques temáticos. Pero un museo, si no está cumpliendo esos 4 patas, que son, y repito, conservación, documentación, investigación y difusión, no es museo. Entonces había que buscar un edificio donde se pudiera reunir, poder hacer esas tareas y poder empezar a trabajar. Al tiempo estaba yo sola, con lo cual... Eso le iba a preguntar, ¿tenía un equipo que pudiese apoyarla en esa labor de, bueno, pues, de buscar el lugar, de acondicionarlo para cumplir esos requisitos y también para empezar a recuperar todo el material? No, sola. Inicialmente estaba sola, claro, pero ya progresivamente fue incorporándose personal de carácter técnico. O sea, que cuando nosotros abrimos el museo ya en el año 93, para poder hacer frente tanto al proyecto museológico como al programa museográfico, o sea, tanto al qué vamos a contar y cómo lo vamos a contar, porque son 2 cosas distintas. Primero tienes que ver qué discurso es el que vas a emplear y después a partir de qué piezas y luego cómo vas a exponer esas piezas, que son 2 cosas distintas. Pues claro, fue progresivamente incorporándose, pero fueron años duros y bueno, años de paralización de obras, que parece que forma parte del ADN de esta ciudad, el tema de la paralización de obras y bueno, las cosas de Palacio que van despacio, pero logramos efectivamente abrir esta sede en la que nos encontramos ahora mismo, en nuestro precioso, histórico y degradado barrio de San Mateo, en el año 1993. ¿Cómo vivió esa época? Porque para una persona arqueóloga que se enfrenta a ese reto tan importante, ¿cómo vivió esos primeros años hasta que ya en el 93 pone en marcha esta realidad? Bueno, fueron años fueron años de mucha ilusión, de mucho trabajo. Date cuenta que tampoco la arqueología, hombre, Esteve había hecho algunas excavaciones, pero tampoco la arqueología había estado muy desarrollada dentro de la ciudad. Yo veía que las obras, que además se estaba viendo en todas las ciudades debido a que luego se incrementó con el boom inmobiliario, que la ciudad, su propia historia, la estaba descartando. Se hablaba de mesas de asta, pero en la ciudad se estaba haciendo obra de manera continua con unos medios técnicos que nunca se habían utilizado a lo largo de la historia, porque históricamente una casa aprovecha cimentaciones de otras, reaprovecha, pero nosotros metemos pedazos de máquinas y ya la vaciamos todo. Y yo veía que la historia de la ciudad la perdíamos, pero por las alcantarillas, con lo cual había que empezar a sensibilizar acerca de
que era necesario realizar excavaciones arqueológicas porque teníamos los archivos de la tierra y teníamos debajo nuestra propia historia, que porque no fuera y no llegara a época paleolítica, no por eso dejaba de ser importante. Teníamos una historia medieval, sobre todo de época hispano-musulmana, preciosa, y la estábamos perdiendo, ya digo, a borbotones. Y entonces en esos años empezamos a cometer las primeras excavaciones dentro de la ciudad y empezamos a obligar a que se realizaran excavaciones. Fueron años duros porque realmente no se entendía por parte de las constructoras que de repente apareciera un arqueólogo. Escondían, tapaban. Y que además le paralizara la construcción, porque hasta que no se terminara todo ese estudio arqueológico no podría continuar la obra. Hombre, es que en aquel momento, como no estaba incorporado dentro del proyecto, cosa que ahora sí, o sea, tú ahora vas a pedir una licencia y en la licencia te dice nivel arqueológico tal, porque eso, a partir de la carta arqueológica realizada en la ciudad está prácticamente todo y usted tiene aquí que tener arqueología, tiene que tener tal. Entonces no, tú llegabas como un bombero, como yo decía. Y bueno, pues te enfrentabas muchas veces a problemas realmente gordos, tener que hacer excavaciones con unas condiciones muy duras, amenazas de que nos echaban el cemento en lo alto, en fin, pero bueno, se estaba con ilusión, se estaba comenzando un proyecto, se estaban empezando a dar los primeros pasos y bueno, pues de esa manera vivimos esos primeros años. Gracias a esos enfrentamientos se han podido salvar muchos utensilios y se ha podido conocer parte de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Hombre, sí, en algunos casos habrá perdido cosas, obviamente. Eso luego ya derivó, lógicamente eso pasaba, ya digo, que con el ritmo de la construcción ya de los años 90, que no solamente afectaba a Jerez, sino que afectaba a toda España, que el boom inmobiliario nos afectó y nos llevó a la crisis que hemos tenido. Pero claro, ya se vio que la única manera que había de controlar que eso fuera en condiciones era realizar lo que se llaman las cartas arqueológicas, que no es nada más que un documento de gestión en la cual, después de realizar unos estudios bastante profundos acerca de qué datos tenemos de cada sitio, pues hay unos niveles de protección, unos niveles de protección de cada una de las fincas que hay en la ciudad, con lo cual ahora mismo sabes que los niveles de protección de un BIC es un nivel protección 1, con lo cual, salvo para no sé qué, no se puede hacer nada más que esto es un nivel la muralla es nivel de protección 2, que tal, y hoy cualquiera persona que vaya a pedir una licencia al ayuntamiento sabe perfectamente qué proyecto arqueológico, o sea, que tiene que incorporar un arqueólogo como tiene que incorporar pues un especialista de agua o un especialista de ferralla o lo que se te ocurra. Eran los pasos para llegar a esto, claro. Todavía queda mucho debajo de tierra por descubrir en nuestra ciudad. ¿Y en qué zonas? Vamos a ver. La ciudad es un yacimiento arqueológico único, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que piensa en este yacimiento arqueológico que nosotros, o ahora mismo otros arqueólogos, porque nosotros ahora mismo, salvo puntualmente momentos muy determinados, no intervenimos. Piensa que cuando se va a hacer aquí un edificio, tú excavas esa zona. Es como si sondearas dentro de este gran yacimiento, sondeas esa zona, con lo cual tienes una pieza de un puzzle mucho más grande. Una pieza, vale. Ahora se hace una obra aquí porque tú no estás excavando conforme a un proyecto de investigación en el que tú vas buscando, sino que tú intervienes conforme la ciudad lo va necesitando. El orden ha cambiado. Antes se excavaba para poder descubrir con un objetivo y ahora... Y eso lo haces en yacimientos de exterior, eso lo puedes hacer en un yacimiento que está al aire libre, en un yacimiento que no esté... Pero cuando tú estás interviniendo en una ciudad, es la ciudad, es la dinámica de la ciudad la que te obliga. Y ahora, en otro punto, haces la excavación y tienes otra pieza de ese puzzle. Entonces nosotros lo que vamos teniendo son pequeñas piezas de ese puzzle que tenemos que ir uniendo y pensando, bueno, pues si aquí ha salido esto y aquí ha salido esto, por aquí puede, tal vez, haciendo hipótesis, a ver si hay, y muchas veces, pues, hipótesis que lanzas y que crees que pueden ir por ahí, pues cuando se hace una intervención nueva, pues hay hipótesis hay que descartarla y hay que empezar con una nueva hipótesis. Pero hay que entender la ciudad así, es un único yacimiento.
Un museo no es algo estático, no es una foto del pasado, es todo lo contrario. La actividad arqueológica desenfrenada de los años 90 y de principios del siglo XX generó la entrada y los ingresos de multitud de materiales, con lo cual nosotros ya no teníamos prácticamente espacio para almacenes, se nos habían quedado los almacenes colapsados, porque aunque el museo es municipal, como pertenece a la red andaluza de museos, todos los depósitos de las intervenciones arqueológicas que se realizan en Jerez, tanto ciudad como término municipal, vienen aquí. Entre estos materiales que iban entrando de las nuevas intervenciones arqueológicas había algunos de gran interés y que era necesario exponerlos y que el público los viera, que los jerezanos lo conocieran, que era su historia. Pero no solamente la colección está en movimiento, sino que el discurso expositivo también hay que cambiarlo, porque nosotros estamos investigando, estamos haciendo historia y los nuevos datos los nuevos materiales nos van cambiando y nos van dando nuevos datos. O sea, antes se decía, la ciudad de Jerez es de Fundación Almohade. Entonces decíamos, Almohade de una única vez y tal. Y hemos visto que la ciudad de Jerez no es de Fundación Almohade, que venimos desde más atrás, que estamos viniendo desde el siglo IX, que ya van coincidiendo los datos escritos, las fuentes biobibliográficas árabes con los datos arqueológicos. Todo eso había que renovarlo, porque nos habíamos quedado para atrás, teníamos materiales que exponer y teníamos discurso expositivo, discurso museológico que cambiar. Y entonces, bueno, pues empezamos a pelear vamos a ampliar. ¿Por qué no proponemos al ayuntamiento obras de reforma y ampliación? Y coincidiendo con que la legislación en materia de seguridad de los edificios públicos, más la adaptación para personas con discapacidad, etcétera, etcétera, había que hacerla. Sí. ¿Hay que cumplir una normativa? Había que cumplir una normativa. Y dado que el museo, el edificio, tenía en la parte de atrás un antiguo patio de lo que fue colegio que pertenecía al ayuntamiento y que no estaba edificado, pues entonces peleamos porque en lugar de hacer puntualmente esas adaptaciones para adaptarnos a la legislación, hacer obras de ampliación que nos permitieran ampliar todo el tema de fondos. Porque claro, los fondos no es algo que está ahí tampoco estático, aquí están viniendo continuamente investigadores para hacer tesis doctorales, para hacer trabajos de fin de máster, para estudios de mil tipos. O sea, aquí prácticamente todas las semanas tenemos a alguien trabajando fondos, y esos fondos hay que tenerlos en condiciones para investigadores, pero al mismo tiempo había que ampliar salas, había que exponer todo lo nuevo que teníamos, todo lo que había. Y bueno, pues ahí nos metimos. De nuevo, paralización de obras, porque es el ADN de la ciudad. Eso de empezar una obra y que no se paralice, parece que... Eso es raro. Es raro, sí. Pues de nuevo, paralizaciones, problemas, y bueno, lo que en principio nosotros pensábamos que podían ser un par de años, pues se prolongó. Y cerramos en 2005 y volvimos de nuevo a abrir, pese a que muchos agoreros decían que no abriríamos, en el 2012. Curiosamente, 20 años después de la primera remodelación, y cuando tú te vas a los textos sobre museología, te dicen que recomiendan cada 20 años hacer una modificación de museo. O sea, ¿se cumplió la recomendación? Se cumplió, y es algo que no se suele cumplir. Es difícil que un museo a los 20 años se remodele prácticamente entero. O sea, en 2032 toca de nuevo. Eso me decían el otro día mis compañeros, decían, en el 2032 toca, no sé si vamos a llegar. ¿Cuántas piezas ahora mismo se exponen en el Museo Arqueológico, Rosalía? Ahora mismo expuestas, creo recordar que son 1.308, 1.310. Más todo el material que hay también guardado para investigación, ¿no? Que no solamente fondos, es la parte expositiva, sino el fondo también. Claro, pero piensa que en fondos hay, de hecho, por ejemplo, la pieza del mes, estamos empezando a incorporar piezas de fondos. Por ejemplo, este mes de enero
Una de las piezas que se ha tocado es una dovela de la iglesia de San Juan de los Caballeros, que no está en exposición permanente, sino que estaba en fondos, pero que, bueno, Fernando López Vargas Machuca estaba estudiándola, nos pareció muy interesante el poderla sacar, y en la planificación que tenemos de este año en el programa, otra pieza que se está ahora mismo terminando de restaurar, es un cañón de avancarga del siglo XVII, que también es una donación y que tampoco está en exposición y que la estamos sacando. Pero fondos, el porcentaje mayor son materiales procedentes de las intervenciones arqueológicas, que son materiales de estudio, no es lo mismo el material que puede ser musealizable que el material de estudio. Son, bueno, pues esos pequeños fragmentos de cerámica, esas pequeñas piezas líticas que a los arqueólogos nos vuelven locos y que a veces nos veis así con el fragmentito dibujando y tal, que evidentemente al público no especializado es difícil hacérselo llegar, salvo, bueno, puntualmente con algún tipo de taller o algún tipo de actividad para eso. Es una información adicional para que... Pero no es para una exposición de carácter permanente. Entonces, muchísimos de los materiales que hay en fondos son de estudio. La pieza más reconocible, que además identifica a la ciudad, es el casco griego. ¿Es la pieza más importante del museo o no? ¿O hay otras piezas que pueden tener casi la misma importancia histórica? Es que, bueno, el casco es un símbolo porque a fin de cuentas fue la pieza que ha generado este museo. Porque cuando apareció inmediatamente, bueno, pues gracias a que Esteve pudo reconocerla, se recogió, él dice que le costó muchísimo poderla recuperar, se le pagó a la persona un pequeño donativo que le había entregado y tal, está, vamos, todos los papeles, la documentación la tenemos en los fondos. Pero claro, es una pieza que en aquel momento, un casco griego, el tema griego en España, rápidamente se generó qué pasa en Jerez, qué había en Jerez. Entonces fue, digamos que el ombligo es otra pieza, pero bueno, digamos que fue el elemento que generó la creación del museo. Pero yo digo que es que el museo hay que verlo desde muchos puntos de vista, porque si te vas a época romana, la cabeza del varón, que ha estado también fuera como pieza invitada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, es una de las piezas más destacadas de la retratística romana de fines de la República y comienzos del Imperio del país. Si te vas al periodo, a prehistoria reciente, el ídolo del Cerro de las Vacas es el mejor de la serie que se conserva en la península. Vamos, que es digno de estar en el Arqueológico Nacional. Y si nos vamos ya a época islámica, las recientes incorporaciones con el Ataifor en verde manganeso que tenemos en esta misma sala, procedente de Plaza de Belén del siglo X, que indudablemente vino de los talleres palatinos de Medina Zara, es otra de las piezas fundamentales, con lo cual, bueno, el casco es el símbolo del que arrancamos, pero claro, luego se han ido incorporando toda una serie de piezas y yo siempre digo que todas son hijos, que yo las quiero todas igual. ¿Cada vez hay más relación con otros museos a la hora de la solicitud de piezas del de Jerez por parte de otros? Mucha. No, vamos, no es que cada vez, es que obviamente si tenemos piezas de nivel de un alto nivel, en función del tipo de exposición que se vaya a montar, pues evidentemente te las solicitan. Hay muchísimas, siempre ha habido muchísimas solicitudes, siempre. A mí lo que me da pena es no tener dinero para poder hacer yo lo contrario. Traer piezas a efectivamente. O colecciones, exposiciones permanentes, no, exposiciones temporales. Pero claro, las exposiciones son muy caras. Este tipo de exposiciones no son baratas, porque no solamente es lo que es el diseño de la exposición y lo que es el montaje de la exposición, sino que son los seguros de las piezas,
son el traslado por empresas especializadas. Es el correo es la persona del museo que se solicita, que va tanto a montaje como a desmontaje. Cuando tú empiezas a hacer números, y yo alguna vez lo he propuesto al ayuntamiento, pues los ojos se han hecho así. ¿Cómo? ¿Cómo? Efectivamente. Yo lo que me da pena es eso, porque podríamos tener nosotros también piezas invitadas de otros museos, pero claro, hemos de hacernos cargo nosotros de todos los gastos. ¿Y somos conscientes los jerezanos de la importancia del museo? ¿O de la... Todavía no. Todavía nos falta trabajar, nos falta seguir trabajando. El museo, cuando se cerró en el año poco después del 75, hasta que se pudo abrir en el 93, durante todos esos años la ciudad olvidó que había tenido un museo. Y uno de los objetivos que nosotros nos hemos marcado ha sido devolvérselo a los legítimos propietarios, que son los jerezanos. Yo nunca, y desde aquí nunca hemos pretendido montar un museo para el turismo, no, hemos montado un museo para los jerezanos, porque aquí es donde está su historia. El turismo viene añadido. Si el jerezano asume que aquí está su historia y asume que esto es suyo, el jerezano lo va a vender. Todavía hay que trabajar para animar al jerezano. Sí. Para que lo identifique como algo propio, como igualmente se habla de la Real Escuela o se puede hablar de otro tipo de museo, pues que integremos también el museo arqueológico. Efectivamente. Habría que mejorar un poco el entorno donde se ubica. Pero ya ahí evidentemente no podemos entrar. Me duele la boca de decir que la señalización, la señalética para el museo, para llegar al museo, no es la más adecuada. Que hay que señalizarlo mejor, que pierdo a los turistas y a los visitantes por medio camino. Pero me tengo que quedar ahí. A mí me gustaría preguntarle sobre el yacimiento de Astarregia. Es la asignatura pendiente que tiene esta ciudad con su propia historia. ¿Algún día se podrá realizar esas excavaciones en Astarregia? Sí, yo estoy segura de que algún día se puede realizar. Pero claro, para que esas excavaciones se puedan realizar, tienen que estar las condiciones adecuadas. No podemos abrir un yacimiento como si fuera un melón para dejarlo después abandonado y que aquello se pierda. Entonces, mientras las diferentes administraciones no se pongan de acuerdo en que ahí hay que tener un proyecto a largo plazo, dotado económicamente de más o de menos, pero dotado económicamente todos los años, por anualidades, para poder hacer frente a investigación, a conservación y a estudio, preferible que Astarregia esté como está ahora mismo. Astarregia dará muchísimos resultados a nivel de historia. Cuidado, a lo mejor no da tantos a nivel museográfico. Cuidado, porque son yacimientos que a veces tienen estructuras que una vez que se excavan no queda nada. Sobre la estructura en sí. Claro, lo que sí tiene son los materiales, obviamente, pero no pensemos, que a veces pensamos que es que en Astarregia tenemos una Baelo Claudia. No tenemos una Baelo Claudia. No quiere decir esto que no lo fuera en su momento, pero es que Baelo Claudia está donde está y Astarregia está al lado de Jerez, y buena parte de las edificaciones de Jerez vinieron de Astarregia, porque se cogieron las piedras, se trajeron, se pusieron, se desmontaron, ha servido de cantera. Entonces, cuidado, hemos de ser conscientes de todo este tipo de cosas, que a veces solamente vemos las cosas desde el punto de vista del turismo o del dinero. No, vamos a ver, la cultura y la arqueología puede dar dinero, pero previamente hay que hacerlo en condiciones, no vendamos humo. Sí, por el desconocimiento, porque está tapado y que no se le va a meter mano todavía, quizás se idealiza un poco la zona, ¿no? Claro, entonces, claro que hay, claro que va a dar, claro que está la necrópolis, claro que a mí me hubiera gustado intervenir y que estuviéramos interviniendo en Astarregia, pero con todo dolor de mi corazón me he tenido que echar atrás más de una vez diciendo, si esto no está en condiciones, si esto no tiene un convenio y una asunción permanente de un dinero permanente todos los años, no me sirve que este año me dé usted 100 y el año que viene no tenga ninguno, porque si yo con estos 100 de este año voy a abrir este espacio y el año que viene no tengo ni un duro para poder consolidar
y conservar lo que ha abierto, entonces me estoy cargando el yacimiento, me estoy cargando la historia, me estoy cargando el patrimonio. Entonces, ya que hemos llegado aquí, tampoco pensé, por ejemplo, a mí dice, es que claro, Bolonia, es que claro, Itálica. Vamos a ver, ¿cuántos años lleva excavándose Bolonia? Que es que las excavaciones empezaron a principios del siglo XX. ¿Cuántos años lleva excavándose Itálica? Pero de manera además permanente, con proyectos de diferentes universidades. Aquí hasta lo único que pudo hacer el pobre Esteve dentro de sus medios escasísimos y con gran sacrificio, tanto personal como profesional, fueron, ya digo, como pequeños sondeos, poco más, no pudo hacer más. Entonces, bueno, a lo mejor a nosotros nos ha tocado conservar el yacimiento para que generaciones que vengan después lo acometan con todas las tecnologías actuales y puedan sacar todo el partido y todo el provecho. Ha participado o ha dirigido más de 20 excavaciones arqueológicas, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido ese trabajo de campo? No sé el número. ¿Cómo ha sido ese trabajo de campo, de estar ahí descubriendo la historia? Pues, hemos hablado de su parte profesional de gestión, sí, de difusión, de exponer las piezas, pero el descubrirla, ¿cómo es ese trabajo? Pues para mí es el más bonito. ¿Para qué te voy a decir? A mí me gusta la excavación de campo, me gusta el trabajo de campo, el día a día estar leyendo la tierra y viendo qué es lo que te da y dándole a la neurona esto por qué no, es el trabajo que me gusta más. Empecé con él, porque los primeros años, mientras se aclaraba el tema del edificio del museo, etcétera, etcétera, pues al montar el Servicio Municipal de Arqueología, pues estuvimos haciendo excavaciones en el Trobal, excavaciones en Cerro Naranja con motivo de cuando se hizo el circuito de velocidad, las primeras excavaciones dentro de la ciudad, excavaciones dentro del Alcázar. Entonces, yo es donde más he disfrutado siempre, pero bueno, luego he tenido que hacer frente a la tarea de gestión del museo, que también es muy bonita, y he tenido un poco que renunciar a esos orígenes míos primeros, que así yo vine como arqueólogo de campo. El trabajo de campo es un trabajo muy duro, es un trabajo que está a tenor de la meteorología. En verano pasas muchísimo calor, en invierno pasas muchísimo frío, tienes que coger, aunque tengas obreros, tienes que coger picola, tienes que coger toda una serie de cosas, y eso con 30 años se hace con la nariz, pero cuando uno va teniendo ya más años, y te metes, que alguna vez me he metido, tú sabes, y a mí eso de dirigir desde arriba, ahí no, tengo que tocar, si no veo, si no toco como Santo Tomás, si no estoy tocando, si no estoy viendo perfiles, si no estoy tocando la tierra, si no estoy señalando, yo desde arriba no puedo. La primera excavación que yo hice en Jerez fue en la Plaza de la Encarnación. Te estoy hablando del año 83, todavía no se había creado ni la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía, y aún dependíamos del Ministerio. Y fue un foso relleno de materiales justo al lado de la catedral, de la colegial, de lo que era entonces la colegial. Y cuando en aquel foso empezó a salir el material y salió el bacín de cuerda seca, un bacín de cuerda seca con una leyenda cúfica, yo me senté y dije, qué bonito, me voy a quedar en esta ciudad. Es de esas cosas que, bien, empezamos bien, está empezando a darnos resultados. Lo que te comentaba, te estoy hablando del año 83, que era prácticamente a nada, está empezando a darnos resultados, sí. Quizá fuera esa una de las piezas que más me ha emocionado. ¿Qué sensación se tiene cuando está ahí en contacto con la tierra y descubre algún utensilio, algún elemento? Y dice, bueno, pues esto es que lo estoy descubriendo yo ahora para la historia, para el mundo y para todo. ¿Qué sensación se tiene en ese momento, Rosalía? Es que es difícil describirla, es que es vivirla, es difícil. Es que te olvidas de todo, no hay nada a tu alrededor, solamente es el que eso salga, el que eso que es, el que esto, fíjate lo que nos está dando. A veces cuando estamos por aquí, por el museo, y entra algún material y tal,
pues gente de administración y gente que no son especializados en arqueología, dice, pero que os gusta a vosotros una piedra, es que os contentáis con muy poco, ¿no? Claro, es que tú estás viendo ahí, es como el investigador que va al archivo y descubre bueno, un documento que le facilita entender tal. Pues es que a ti te pasa exactamente lo mismo. Es que estás levantando páginas de nuestra historia que están debajo de nosotros. El investigador que va al archivo pues coge los protocolos notariales o coge tal o coge cual y ve el documento y coge el documento y lo descubre. Pues nosotros estamos levantando las páginas y al levantar las páginas pues claro, a veces te vienen cosas que qué barbaridad, esto, lo otro. Sí. ¿Llegas a pensar, bueno, quién sería la persona que elaborara esta pieza y mucho. que yo hoy estoy descubriendo siglos después? Muchas veces. Te pones en el lugar de cómo sería, qué haría si yo tuviera una ouija, si yo pudiera volver atrás al pasado, siempre te pones, siempre lo ves como una realización del hombre. Yo por lo menos siempre lo veo como una realización del hombre. ¿Cómo sería? A veces cuando te encuentras las huellas, que a veces sobre cerámica o encuentras las huellas de una persona. ¿Cómo sería esta persona? ¿Cómo viviría? ¿Cuál sería su físico? Sí, siempre lo veo como realización humana, siempre. El Centro de Estudios Históricos Jerezanos, al que usted pertenece, el otro día le hizo un pequeño homenaje. No sé si está viendo cómo la ciudad le está devolviendo esa labor que está realizando en el Museo Arqueológico. ¿Cómo se siente cuando empiezan a hacerle homenajes? Hombre, el homenaje no era a mí. He de decir que yo simplemente representaba a todas las personas que trabajan aquí. Si aquí ha habido, he de decir que si yo aquí he tenido éxitos es por ellos, es por el equipo. Y aunque suena falsa modestia, si ha habido errores y ha habido meteduras de pata, son achacables únicamente a esta que está aquí, que de cuando en cuando dice esto y aquí nos hace otra cosa. Y entonces te dicen que va a meter la pata y no, bueno, entonces la verdad es que me siento un poco abrumada, porque cuando tú has trabajado en lo que a ti te gusta, en lo que ha sido tu vocación y lo que tienes es que agradecer, que te agradezcan en el sentido inverso es como, no sé por dónde viene. La verdad es que para nosotros, y lo dije el otro día en las palabras que dije, pues es un incentivo y es un acicate y un estímulo para poder seguir trabajando. Poder desarrollar tu vida profesional en eso que has estudiado y por lo que has trabajado, que además permanentemente estás en constante aprendizaje, es una suerte. Eso es una suerte. Y yo eso tengo que agradecérselo a la ciudad de Jerez, que me lo haya permitido. Con mucha dificultad, porque no ha sido un camino de rosas, no ha sido un camino fácil, Ha habido muchas dificultades, ha habido muchos momentos de bajón, ha habido muchos momentos con ganas de tirar la toalla y decir, mira, no entiendo esta ciudad, no quiere su historia, se le cae a pedazos. Pero bueno, se abrían brechas y se abrían agujeros por los que poder seguir adelante y bueno, poder conseguir objetivos.